de Cristo Jesús, esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta, que ya la diste, mi Dios amado, revelada, Señor. Padre celestial, pusiste ideas, pensamientos en mi mente, Señor, y yo te ruego que todos esos pensamientos, ideas, puedas, Señor amado, desarrollarse según la voluntad, Señor, de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Por tanto, Señor, danos la palabra esta noche en un orden específico y que podamos entenderla, Señor, de tal manera que esta noche, Señor, salgamos de este lugar edificados para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, te lo pido, te lo ruego, Señor, con acción de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo creo que es un anhelo de todos nosotros los cristianos entrar en el reino de los cielos, ¿sí o no? Es un anhelo. De lo contrario, no estuviéramos luchando, no estuviéramos perseverando. Quiero, antes de entrar más en lleno, decir que, amado hermano, entrar en las bodas del Cordero o tener el reino de los cielos es un privilegio y es un galardón que el Señor nos quiere dar a todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Que la salvación, amado hermano, es una cosa, pero el galardón es otra. Ya lo he dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo. Para mí no es gravoso, para usted, gloria a Dios, tampoco lo debería de ser, sino que debería ser una ventaja que usted entienda que la única forma de encontrar salvación es a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo, y no hay otro tipo de sacrificio que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. En cambio, el galardón sí debemos de obrar, sí debemos de, amado hermano, perseverar y avanzar, crecer, llegar a estaturas, pasar, gloria a Dios, ciertas transformaciones para que podamos alcanzar eso, gloria a Dios, que es un regalo que Dios nos quiere dar. Bueno, pero comencé diciendo que entonces el anhelo de todo cristiano es entrar en el reino de los cielos. Pero fíjese usted que, amado hermano, no es para todos entrar en el reino de los cielos, sino, amado hermano, para aquellos que se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. Ya le voy a dar ahí una lista, amado hermano, de pasos para poder entrar, según la palabra del Señor, en el reino de los cielos. Ahora, esta lista que yo voy a dar no es una lista, amado hermano, que esté completa. Solo le voy a dar algunos puntos únicamente para que usted entienda cuáles pasos hay que dar para poder entrar en ese reino. Mire, por ejemplo, estos pasos. Dice que los que van a entrar al reino de los cielos, número uno, primero tienen que nacer de nuevo. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 3, verso 5, que el que no nace de nuevo no puede entrar, dice, en el reino de los cielos. Fíjese que primero dice que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y luego dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Número dos, amado hermano, para poder entrar en el reino de los cielos se necesita ser mendigo espiritual. O sea, un pobre espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Número tres, los que se esfuerzan van a entrar en el reino de los cielos. Número cuatro, los que se vuelven y se hacen como un niño. Si no se vuelven y se hacen como este niño, les dijo Jesús a sus discípulos, no heredaréis el reino de los cielos, no van a poder entrar. Los que sirvieron, amado hermano, a los demás, esos van a entrar. Venid, bendito de mi Padre, al reino, a su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿quiénes fueron estos? Aquellos que, amado hermano, dice la Biblia, que vieron a un necesitado y le dieron, a un hambriento le dieron de comer, a un sediento le dieron de beber, a un desnudo lo cubrieron, a uno que estaba en la cárcel lo fueron a visitar, a uno que estaba enfermo fueron a verle, etcétera, etcétera, ¿no? Esos entran en el reino de los cielos. Número 6, creo que voy ya. Los perseguidos por la causa de la justicia, esos van a entrar en el reino de los cielos. Y fíjese que este número 7 dice que los que van a entrar en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad de Dios. Y es aquí donde yo me quisiera detener en este último. Yo quisiera que, gloria a Dios, pudiéramos ver algunas cosas importantes
Porque fíjese que nos centramos mucho, amado hermano, en hacer muchas cosas para poder entrar en el reino de los cielos, pero muchas veces dejamos este punto, este último punto que lo dejé ahí adrede para poderlo desarrollar esta noche, porque lo abandonamos, y este punto es demasiado importante para dejarlo, amado hermano, a un lado. Una vez que hemos nacido de nuevo, Dios desea que nosotros vivamos en esa nueva vida. Pero esa nueva vida, amado hermano, no se puede vivir si no es haciendo la voluntad de Dios. No se puede vivir si yo no hago lo que Dios desea. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la voluntad de Dios son aquellos deseos, aquellas, amado hermano, que Él tiene para con nosotros, o que Él desea que nosotros hagamos. Gloria a Dios. Por ejemplo, lo voy a poner esto que le estoy diciendo ejemplificado, amado hermano, en el matrimonio. Un recién casado, por ejemplo, amado hermano, no puede vivir como soltero. No puede vivir como soltero porque ya está casado, pero aún así sigue viviendo en momentos como soltero. Pero si le pregunta a la esposa o la esposa al esposo si realmente le agradan algunas cosas que está haciendo, amado hermano, seguramente con sinceridad le va a decir que no. Porque, por ejemplo, amado hermano, quizás la voluntad de ella es de que se quede este fin de semana, amado hermano, en casa, viendo quizás un programa, amado hermano, o haciendo otra cosa en el hogar. O quizás la voluntad de ella es que vayan amado hermano, a pasear. Pero él, en cambio, tiene el deseo de irse a reunir con sus amigos, porque él sigue creyendo que él está soltero, y entonces quiere seguirse yendo a ver con sus amigos, o quiere ir a ver el partido de fútbol, o se quiere ir por ahí. Ahí vemos que, amado hermano, no está haciendo ese recién casado la voluntad de su pareja. Y fíjese qué interesante, porque la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que el casado, amado hermano, la esposa tiene potestad sobre el marido, y el marido tiene potestad sobre la esposa. De tal manera que el esposo vive para complacer a su esposa, y la esposa para complacer a su esposo. Por eso es que, amado hermano, se debe de poner de acuerdo. Pero fíjese que así también es la voluntad de Dios. O sea, así también es nuestra relación con Dios. Nosotros venimos a Cristo Jesús, nacimos de nuevo, ahora estamos caminando en Cristo Jesús. Pero te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Lo que estás haciendo está acorde a lo que Dios desea que tú hagas, por ejemplo? ¿Estás viviendo conforme Él desea que tú vivas? Fíjese que para muchos esto no es entendible. Por eso es que este tema, amado hermano, me llenó esta tarde que lo estaba estudiando, amado hermano, me llenó de una bendición gloriosa, porque lo primero que hago es poder verme yo mismo, si estoy o no, amado hermano, haciendo lo que la palabra me está diciendo. Porque Dios, amado hermano, de alguna manera me habla primero, para poderle hablar a usted después con convicción de lo que he entendido de la palabra del Señor. Pero es que me he dado cuenta, amado hermano, que muchas veces no estamos en sincronía con el Señor. No estamos haciendo, amado hermano, las cosas que deberíamos de estar haciendo. No estamos haciendo, amado hermano, la voluntad, sus deseos. Muchas veces no los estamos haciendo. Y es que, amado hermano, para esto hay que entenderlo. ¿Por qué razón? Fíjese que la Biblia dice que la voluntad del Señor es un misterio. O sea que la voluntad del Señor está oculta. Para muchos está oculta. Para los que hemos venido a Cristo Jesús y deseamos saber lo que el Señor desea, tanto, amado hermano, hacer con nosotros como nosotros hacer a Él, vivir para Él. Fíjese que lo podemos entender, pero para muchos eso es un misterio. Le voy a dar un versículo en la Biblia para confirmarle esto que le estoy diciendo. Efesios capítulo 1 verso 9, Biblia al día, dice de la siguiente manera: Él nos hizo, ¿a quiénes? A los que han nacido de nuevo, a los que creen en Cristo Jesús, a los que le aceptaron como Señor y Salvador, a los que se arrepintieron y se convirtieron. Él les hizo conocer
el misterio de su voluntad, conforme al propósito que, amado hermano, de antemano estableció en Cristo Jesús. Ahora, aunque Dios ya nos hizo conocer misterios, o sea que, amado hermano, Él, gloria a Dios, Él nos hizo conocer lo que Él deseaba para nosotros. ¿Qué deseaba Él para nosotros? Que Cristo Jesús viniese a la tierra y viniese a salvarnos. Ahora Él desea que nosotros conozcamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros vivamos para Él, que nosotros le hagamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es diferente. Por ejemplo, vamos a decir que usted conoce en el matrimonio, conoce a su pareja, pero llega un momento en que usted tiene un deseo que él no tiene. Usted dice: yo me quiero comer un pastel tres leche, un país de queso, y él no. Él dice: yo quiero sentarme a comer, a beberme una taza de café con allá en Guatemala yo decía champurrada, pero aquí, amado hermano, no sé qué pan a tomar. Hay un montón de un pan dulce, ¿verdad? Una repostería, y ella tal vez no. Entonces no están en sincronía. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que desea el Señor? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué es lo que el Señor quisiera que tú hicieras? Porque son dos cosas muy diferentes. Quizás el Señor quiere que vayas a la derecha, pero tú vas a la izquierda. Quizás el Señor quiere que sigas derecho y tú vas para atrás. Y es ahí donde nosotros, amado hermano, debemos de entender, porque para muchos todavía sigue siendo un misterio la voluntad de Dios. Todavía sigue siendo, está oculta, amado hermano, los deseos de Dios para ellos. Y una de las cosas que nosotros debemos de anhelar, como lo anhelaba David, es que Él nos muestre, nos enseñe a hacer esa voluntad, a vivir bajo esa voluntad. Ya le voy a decir el por qué. Eso era lo que David decía. Mire lo que decía David, Salmo 143, verso 10. Versión Dios habla hoy, dice: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Entonces, no solo debemos de pedir, amado hermano, la voluntad de Dios, como le enseña Cristo Jesús cuando estaba enseñándole a orar a sus discípulos. ¿Se recuerda? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad. No solamente debemos de pedir que se haga la voluntad del Señor, sino que también, amado hermano, debemos de pedir, tal como lo hacía David, que Dios nos enseñe, nos muestre cómo vivir, cómo hacer, gloria a Dios, su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjese que cuando David le dice enséñame, esa palabra enséñame es la palabra lamad. En el original hebreo es la palabra lamad, que una de las cosas que quiere decir es adiéstrame, adiéstrame. Entonces, amado hermano, necesitamos ser adiestrados. Número uno, para distinguir cuál es la voluntad de Dios. Amado hermano, ya que pudiéramos estar haciendo algo que a Dios no le agrada. A ver, ¿no se ha puesto a pensar usted que pudiéramos estar haciendo algo que a Dios no le agrada? Hoy, por ejemplo, ya no me platicó el suegro, pero ya más adelante me va a comentar. El suegro me estaba diciendo, fíjese, me dice que oí unos cantos que Satanás los hizo y que la iglesia los sigue cantando, me dijo. No sé a qué canto se refería, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puede haber un cantante, me estoy poniendo ese ejemplo porque me estaba recordando lo que él me estaba diciendo. Pero puede haber un cantante que agarra una música del mundo, le quita la letra, le pone una letra, deja siempre la misma musicalidad, y él podría pensar que está cantando para Dios. Es que yo le estoy cantando a Dios.
Pero yo le voy a decir una cosa, ¿acaso nosotros tenemos un Dios limitado, tan limitado que no nos pueda inspirar para poder poner cántico nuevo en nuestro corazón, sino que nos permite poner un canto de alguien, amado hermano, que lo inventó en el mundo, de su alma, que quizá fue inspirado por un demonio? Yo no creo que pase eso. Yo creo que tenemos un Dios, amado hermano, inspirador, que nos puede poner cántico nuevo en nuestras bocas para poderlo exaltar, para poderlo alabar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esos cantos son inspirados, amado hermano, o son hechos para ganar fama, no para adorar el nombre del Señor. Ahora el problema es que viene un cristiano que no se fija y que le gusta la letra, porque tiene la musiquita que le mueve el esqueletito cuando estaba en el mundo, y ahora la toma y ahora la canta, piensa que está adorando al Señor, piensa que está haciendo la voluntad de Dios alabándole, pero está haciendo todo lo contrario. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces tenemos que tener ese cuidado, y para eso le debemos de decir al Señor, como David le decía a Dios: adiéstrame, enséñame. ¿A qué? A hacer tu voluntad. Entonces yo quisiera, en este orden de idea, platicar con ustedes bajo esta temática que yo le he puesto: distinguiendo la voluntad de Dios. Distinguiendo la voluntad de Dios. Porque una de las cosas que nosotros debemos de hacer, nos manda el Señor, es a distinguir si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Porque pudiéramos estar haciendo algo que no le agrada a Dios, y ya se lo voy a enseñar. Pero antes yo quisiera decirles que distinguir es separar, es hacer una diferencia. No siempre lo que queremos, amado hermano, hacer está acorde a lo que Dios desea, está acorde a su voluntad. ¿Te has puesto a pensar, amado hermano, si todo lo que tú haces está acorde a lo que Dios quiere? Yo veo cómo fácilmente, amado hermano, la iglesia cae en error precisamente por no, amado hermano, pedir la voluntad de Dios. Hay mucha gente que cree que todo, porque como todo es de Dios o todo es para Dios, cree que todo es acorde a su voluntad, y déjeme decirle que no. Muchas veces, amado hermano, hasta para poder hacer una actividad dentro de la iglesia, debemos de decirle al Señor si eso no es su voluntad. Porque podríamos estar haciendo algo, hermano, en donde Dios no esté, porque, amado hermano, no era su plan, no era su voluntad, no era su propósito, no era el tiempo quizás de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aunque no lo querramos ver de esta manera, pero hay muchos cristianos, amado hermano, que no distinguen la voluntad de Dios, que no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Veamos un versículo de la Biblia que yo se lo quiero leer para confirmarle lo que le estoy diciendo. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, vea eso, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no todo cristiano que le dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Y aquí viene algo delicado, porque, amado hermano, yo siempre toco este texto en cuanto a algunas cosas que hemos predicado, pero lo quiero ver de este punto de vista, porque fíjese que fue a través de este texto que el Señor me habló acerca de este tema. Me puse a pensar, amado hermano, que hay personas que están haciendo cosas. Hay personas que le están sirviendo al Señor, pero están lejos de la voluntad de Dios, están lejos de agradar a Dios. Y eso es algo, hermano, terrible. Porque pudiéramos estar engañados pensando que vamos por buen camino, que vamos, hermano, hacia el reino de los cielos, y todo lo contrario. Cuando nos presentemos allá, amado hermano, nos van a decir, no los conozco. Entonces miremos lo que dice la Biblia, verso 22. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Eran profetas. Y le aseguro que la palabra profética que tenían en sus labios se cumplía.
¿Acaso no dice la Biblia que Dios usaba a Balaam? ¿Y quién era Balaam? El que le enseñó a poner tropiezo a los hijos, a Balac, para que los hijos de Israel tropezaran. Y era profeta. Y las cosas que decían eran cierto. Entonces, perdón, pero es que entonces el ser profeta no es un indicador de que yo voy a entrar en el reino de los cielos. Número 2, dice que en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuántos se jactan hoy de echar fuera demonios, amado hermano? De hacer liberaciones, de andar haciendo liberaciones de un lado para otro, amado hermano, y se alegran. Y cuando los discípulos llegaron alegres y le dijeron: mira, Señor, los demonios se sujetaban y todo, y dijo: no os alegréis por eso. Alegraos porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿O no les dijo eso el Señor a sus discípulos? Pero aquí dice que le decían: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, dice esta versión, la Biblia de las Américas. Pero en la Reina Valera dice: en tu nombre hicimos milagros. Pero mire lo que dice el verso 23: entonces yo le declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores del mal. A ver, ¿qué era lo que no estaban haciendo esta gente? La voluntad de Dios. Yo puedo estar parado aquí predicando y debo de ser muy cuidadoso en ver si estoy o no haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Pudiera estar haciendo, amado hermano, las cosas por mi cuenta. Ahora, esta gente, por ejemplo, pudieron haber profetizado. Le voy a poner un ejemplo de que quizás no estuvieron haciendo la voluntad del Señor. Pudieron haber profetizado, pero la pregunta es: ¿a quién Dios le quería profetizar? Porque muchas veces, amado hermano, se paran en el púlpito para decir: el Señor me dice que aquí hay tal y tal cosa. Claro, como él es profeta o ella es profeta, tiene un sentir, tiene un discernimiento. Quizás vio, amado hermano, antes, o quizás el Señor le hizo sentir. Pero quizás el Señor le está diciendo: le vas a hablar, pero no se lo digas en público. O le vas a hablar, dilo en público. Y hacemos lo contrario. Le voy a poner otro ejemplo. Imaginémonos que el Señor lo quiere a usted para predicar su palabra y usted no quiere. O el Señor lo quiere para cantar, para alabar su nombre, y usted no quiere. Y entonces usted hace otra cosa en vez de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Yo estoy seguro de lo que Dios me mandó a hacer y yo no lo quería hacer. Quería estar en contra de la voluntad de Dios en mi vida. No lo quería hacer hasta que entendí, amado hermano, que el Señor me quería haciendo lo que yo hago. Y muchas personas quisieran que yo estuviera haciendo otras cosas. Pero, amado hermano, yo no puedo estar en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que muchos no entienden. Muchos quisieran, amado hermano, que uno estuviera haciendo otra cosa. Claro, hermano, yo pudiera estar haciendo otras cosas y me pudiera estar yendo bien, fíjese usted. Pero así como no todo es la bendición que viene de Dios, así tampoco no todo es la voluntad de Dios. Y eso hay que entenderlo. Por eso es que al principio le comencé diciendo que la voluntad de Dios, número uno, es un misterio. Entonces hay que meterse, amado hermano, en la revelación del Espíritu. Y número dos, que David le decía al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. O sea, gloria a Dios, adiéstrame. Yo quiero distinguir cuando sea o cuando no tu voluntad. A David le tocó, amado hermano, vivir una experiencia grave por no hacer la voluntad de Dios. ¿Se recuerda usted cuando quiso trasladar el arca? ¿Cómo lo quiso hacer David? Lo quiso hacer con su alma. ¿La intención de David era buena? Sí, era buena.
Pero ¿qué es lo que sucedió? Que no era la voluntad de Dios. No era la forma en que Dios había dicho, amado hermano, que se llevara el arca, que se trasladara el arca. No era esa la forma. Y David, amado, comenzó a hacer un carro nuevo, amado hermano, los bueyes, los mejores bueyes, y se fueron a traerla, la ponen sobre el carruaje, y el Señor tuvo que, amado hermano, tocar la vida de Uzá y, amado, entristecer a todo el pueblo para que ellos se dieran cuenta que no era la forma correcta, no era su voluntad. Así no era la voluntad de Dios, así no era el deseo de Dios que se trasladara el arca. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, hermano, cuando va a hacer algo importante. Doblar rodillas y decirle, Señor, por favor, háblame. Yo quiero saber si esto es tu voluntad o no es tu voluntad. Muchas veces hacemos cosas, amado hermano. Mire, yo he enseñado que muchas veces hasta para comprar un artículo, vamos a decir que vas a ir a comprar un vehículo, hay que pedirle la dirección al Señor. Decirle, Señor, por favor, guíame al comprador, a ese vendedor que está vendiendo un carro correcto, por favor, Señor. Porque uno hace unas cosas, amado hermano. Y después todavía le echamos la culpa a Dios. Es que me estoy yendo mal. ¿Por qué me estaré yendo mal? Señor, ¿que acaso no estás conmigo? Sí, Él estaba contigo y Él te quería guiar, pero tú no te dejaste. Esa es otra cosa muy diferente. Entonces esta gente pudo haber tenido dones, pudo haberle servido al Señor, pudo haber sido usado por Dios desde un altar hasta el último respiro de su vida. Pero cuando llegaron allá, le dijeron, ¿qué vienen a hacer? No los conocemos. No, pero no éramos los que profetizábamos. Sí, pero no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas veces les dije que hicieran esto o que hicieran aquello y no lo quisieron hacer? Amén. Sino que dice la Biblia que hicieron el mal. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas. Ahí dice, bueno, la Reina Valera, perdón, dice ahí iniquidad. Obraron con iniquidad. Y esa palabra iniquidad es la palabra anomía, que quiere decir que quebrantaron la ley, o sea, quebrantaron los mandamientos del Señor. Yo he conocido, amado hermano, gente que profetiza pero está enojado con su hermano, gente que profetiza pero está peleado en su casa, gente, amado hermano, que hace cosas pero tiene problemas. Entonces, ¿cómo queremos entonces que Dios se agrade de nosotros? ¿Cómo queremos entrar al reino del cielo? No se puede. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces miremos cuál es el proceso para poder distinguir la voluntad de Dios. ¿Cómo es que Dios a nosotros nos enseña a través de las Escrituras que debemos, amado hermano, de poder distinguir, comprender, saber cuál es la voluntad del Señor? Miremos lo que dice la Biblia. Romanos 12:2. Reina Valera actualizada dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero esa palabra comprobéis, que aparece ahí en un cuadrito rojo, es la palabra dokimazo. Y esa palabra lo que quiere decir es someter a prueba o examinar con el fin de decidir, y también significa distinguir. En otras palabras, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora vea bien esto que le voy a decir. Primero, hay una voluntad que es buena. Y muchos quizás hacemos esa voluntad que es buena. Por ejemplo, ¿es bueno y es la voluntad de Dios que nosotros estemos hoy en la iglesia? Sí, eso lo dice la Biblia. Pero ahora yo debo de entender que hay una faceta de la voluntad de Dios que debe ser agradable. Entonces muchas veces hacemos cosas que
son buenas y que es la voluntad de Dios que la hagamos, como orar, como leer la Biblia, como ir a la iglesia, etcétera. Pero hay cosas que, amado, en la voluntad de Dios es agradable y que Dios quiere, amado hermano, que le agrademos. Por ejemplo, amado hermano, abandonar el pecado es una voluntad de Dios y es agradable. Es agradable que vivamos en santidad. Sí, sí, la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es agradable. Pero ahora hay otra faceta, la faceta de perfecta. ¿Cuándo se vuelve una voluntad perfecta? Cuando yo estoy totalmente en sincronización con Dios, en armonía con Dios. ¿Qué debemos de alcanzar? Debemos de alcanzar esto, pero para alcanzar esto debemos de distinguir. Y para distinguir, si lo vemos en este versículo, hay un proceso. Miremoslo rápidamente. Romanos 12:2, entonces, el primer proceso sería: no os conforméis a este mundo. Esa palabra conformar es la palabra susquematizo, y lo que significa es dar la misma figura o apariencia que, formar en forma parecida, conformar el mismo patrón. En otras palabras, ahí dice, amado hermano, que no tomemos la misma apariencia, el mismo molde, la misma imagen del mundo. Ese es el primer proceso para entender la voluntad de Dios. Dejar de estar moldeado como el mundo, igual al mundo. Ese es el primer paso. Mire cómo lo dice otras versiones, porque yo quisiera que lo veamos, amado hermano, que entendamos esto en el nombre de Jesús. Es que mire, hay muchas personas que están en la iglesia, porque no le estoy hablando aquí a gente que no está en la iglesia. Se sabe que si no está en la iglesia, amado hermano, por alguna razón no se ha convertido al Señor o anda caído, amado hermano, no se ha reconciliado con el Señor, de por sí está fuera de la voluntad de Dios. Estoy hablando con gente de la iglesia, con gente convertida, que deberíamos de estar buscando, amado hermano, hacer la voluntad de Dios, y muchas veces no lo hacemos. Entonces, número uno, para poder entender, distinguir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, amado hermano, lo primero que debemos de hacer es: no se conforme al mundo. Pero fíjese usted que cuando uno lo ve del punto de vista de otras versiones, lo puede entender mejor que lo que dice. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. No puedes distinguir la voluntad de Dios si sigues viviendo, amado hermano, según los criterios de este tiempo. No puedes. ¿Qué es criterio? Es una perspectiva, es una posición, es un parecer, es una opinión, es una, amado hermano, apreciación de las cosas. A ver, ¿la opinión del mundo te afecta a ti? Entonces no estás en la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Ay, hermano, fíjese que mire, la inflación de allá de Estados Unidos, hermano, mire, 10 puntos y pico. Algunos dicen que ya va llegando a 17 puntos y pico. Y que las cosas se están poniendo carísimas, hermano. No sabemos qué hacer, hermano. Mire, esto está difícil, hermano. Y entonces, amado hermano, ¿qué hacemos? Pues trabajar, porque no hay de otra. Y hasta utilizamos un versículo que la Biblia dice: el que no trabaja no coma. Lo descontextualizamos totalmente y lo usamos para nuestro beneficio. Y el que no trabaja no coma, amado hermano. Y bueno, si puedo ir a la iglesia, voy, pero si no puedo, hermano, ya sabe, porque la cosa está bien difícil, está duro. Esto está difícil. Mire los periódicos, mire los noticieros, mire tal cosa. No, esto se está poniendo terrible, así que hay que trabajar, y esto y lo otro, y nos afanamos. ¿Y qué dice la Biblia? No os afanéis. Sí, pero como estamos viendo el criterio del tiempo presente y nos parece que ese es hacer la voluntad de Dios, es más, le decimos bendición. Ya le dije al principio, amado hermano, que hay cosas que nosotros le decimos bendición y no son bendición de Dios.
Todo aquello que te quite tu relación con Dios no es bendición. Se pone duro la cosa, ¿verdad? Se pone difícil. Entonces, ¿qué hago, hermano? Pues trabajar, pero no te afanes. No vivas según el criterio de este mundo. Lo primero que hay que arrancar son los criterios de este mundo. Eso es lo primero que hay que arrancar. Los criterios de este mundo están llevando, amado hermano, la opinión de este mundo, amado hermano, el parecer de este mundo, la apreciación de este mundo, están llevando al cristianismo a un punto de quiebre en su fe, que muchos se están volviendo apóstatas. Y cuando digo apóstatas, se oye fea esa palabra y se oye dura esa palabra, pero apostasía es, amado hermano, el abandono de mi fe. ¿Cuántos han dejado de creer en Dios, amado hermano, porque la cosa está difícil? ¿Y qué hacemos? Entonces, pero ¿cuál es la voluntad? Claro, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú le creas a Él. La voluntad de Dios es que tome los criterios de Él, los pensamientos de Él. ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Qué es lo que Dios opina, amado hermano, con respecto, amado hermano, a lo que está sucediendo en el mundo? ¿Sabe que le voy a decir lo que Dios opina? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, la opinión de Dios es: no te dejaré, no te desampararé, sino que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo le pregunto, si Dios está con usted, ¿lo va a dejar morir de hambre? Si Dios está con usted, ¿lo va a dejar avergonzado? No, yo no creo. Aún Job, en medio de su desgracia, tuvo alimento. Nunca Dios lo dejó padecer. Pero a nosotros nos parece, amado hermano, como el mundo. Es que hay que hacer, y que, hermano, ahora hay que tener 2 trabajos, hermano, turnos extras, horas extras para poder, amado, mire, hacer esto y hacer lo otro. Con costo comemos, amado hermano. Porque estamos moldeados al criterio. Estamos viviendo conforme al criterio del tiempo presente. El criterio del tiempo presente nos dice que tenemos que tener internet en este aparatito, amado hermano, y no nos importa gastar 100, 200, 320, hermano, córdobas diarios, pero la cosa es que tiene que tener internet este bendito aparatito, porque si no ya estamos, hermano, comiéndonos las uñas de nerviosos, como que como que el mundo se va a caer. Porque ese es el criterio del mundo. El criterio del mundo nos hace pensar que, amado, es la opinión que tiene el mundo, nos hace pensar que Dios es chiquito y que mi problema es grandote. Y la verdad es que depende cuán cerca o cuán lejos estés de Dios, así vas a ver a ese Dios. Amén. La versión lenguaje sencillo, ese mismo versículo dice, la versión lenguaje sencillo: y no vivan ya más como vive todo el mundo. A ver, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vive el mundo o como Dios quiere que vivamos? Es que fíjese, hermano, que mire, salió, hermano, unos zapatos, hermano, que todo mundo lo anda, hermano. Shakira, no sé quién otra diabla. Ay, lo andan, mire, qué lindo se le miran. Y yo quisiera esos zapatos, hermano. Mire, es que, ¿y cuánto valen? $300. ¿Quiere vivir como vive el mundo? Le estoy poniendo algo sencillo. Porque alguien me comentó por ahí, amado, bueno, lo puedo decir porque no sabemos nombres ni sé quiénes son. Y sé que también usted no va a saber, solo la persona que lo contó. Que venía en el bus alguien, amado hermano, un cristiano de X iglesia allá del planeta Martes, y hermano venía enseñándole a otro que creo que no era cristiano, lo que había salido en un programa, en un programa de las redes sociales de aquí de Villa El Carmen, amado hermano, de lo que había transmitido de la fiesta del Carmen. ¿Qué me importa a mí, amado hermano, como hijo de Dios, lo que esté pasando allá arriba o lo que no esté pasando? Pero mira, porque así vive el mundo. Si nosotros seguimos viviendo, amado hermano, como vive todo el mundo, perdón, pero nunca vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, porque Dios desea que tú vivas una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son
hechas nuevas. No hay por qué andar viendo desfile, no hay por qué andar viendo qué toro trajeron o qué no, no hay por qué andarme saliendo a ver qué chichero ando o qué no, aunque después tenga que explicar esta palabra chichero en las redes sociales. Amado hermano, no tengo por qué andar haciendo cosas, amado hermano, que el mundo está haciendo. Jamás vas a estar, amado hermano, jamás vas a conocer la voluntad de Dios en tu vida si sigues así. Veamos otra mejor. PDT. La versión PDT. No vivan según el modelo de este mundo. Voy a ver otra. Versión Biblia latinoamericana. No sigan la corriente de este mundo que vive, del mundo en que vivimos. Y corriente, amado hermano, es que es habitual, es común, es frecuente, que ocurre, amado hermano, o se hace a menudo. Eso es corriente, algo que es común. Yo no le encuentro común, amado hermano, que un cristiano se meta a hacer cosas que no tiene que hacer, que para el mundo pueden ser común, pero para mí ya tienen que dejar de ser común. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué tienes que tú estar haciendo en una plática de unos, amado hermano, de unos personajes que están hablando, diciendo palabras, amado hermano, requete archimega sucias, hablando cosas que no tienen que hablar, cuentos de pepitos vulgares, y ahí estás tú en medio de ellos? Porque como es común, no, eso no tiene que ser común ya para un cristiano. Eso ya no tiene que ser común para un cristiano. Es común el día de San Valentín, entonces el 14 de febrero todo el mundo dándose su abrazo, diciéndote, amado hermano, que feliz día del cariño. No, ese es el día de San Valentín, de un demonio, de un ídolo, amado hermano, entregándose regalos porque es común en el mundo. Eso puede ser en el mundo, pero el Hijo de Dios que quiere estar bajo la voluntad de Dios, que quiere conocer la voluntad de Dios, no puede salir de ello, pueblo mío, dice el Señor. Y no solo San Valentín, ¿verdad? Los hijos de Dios en la playa en Semana Santa. Es que es común, hermano, venir a Semana Santa. Mire, todos los nicaragüenses nosotros lo celebramos con pinol y no sé, almíbar y no sé qué otra cosa hace. Esos serán los que no tienen a Cristo en su corazón. Yo no. Ya se volvió legalista. No, hombre, vaya al mar después si usted quiere. Vaya a la playa después, si no, hermano, si no se le dice que no vaya, váyase con su familia un día, agarre y vaya, hermano, tranquilo. Póngase ahí no sé, hermano, a asar carne por ahí, se baña, se asolea, se quema, viene colorado, lo que usted quiera. Pero, hermano, no participar con todo el... Igual pasa con, amado hermano, igual pasa con el asunto de la Navidad. Y los cristianos que la celebran la defienden a capa y espada, que es el nacimiento de Cristo. ¿Quién le dijo que era el nacimiento de Cristo? Hasta la enciclopedia católica dice que el 25 de diciembre, amado hermano, 24, 25 de diciembre hasta el 1 de enero es la fiesta del solsticio, una fiesta celebrada al Dios Sol. Y ahí lo dice, que ellos la pusieron en tal fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Jesús no dijo que le celebraran cumpleaños de su nacimiento. Jesús dijo que celebráramos su muerte y su resurrección. Pero como todo el mundo lo hace, yo también. No. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser del montón. Yo quiero ser de los escogidos y fieles. De los muchos hay un montón que lo llevan de un lado para otros, dice la palabra del Señor, con olas de doctrinas, amado hermano, con enseñanzas de hombre. A alguien se le ocurrió que tenía que celebrar en la iglesia la Navidad, amado hermano, y ahí están cenando el 24 de diciembre, ahí están con sus arbolitos de Navidad, porque el apóstol no sé quién, amado hermano, que ya se cree arcángel en la iglesia, lo celebra. Si la Biblia, por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor, amado hermano, les habló, les dijo algo y no lo hicieron, pero por complacer al pueblo sí lo hacen. Celebremos la Navidad aquí, ¿se va a dar cuenta?
Alegres muchos, hermano. Por fin. Ya esperábamos eso nosotros. Ay, no. Biblia al día. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Biblia, amado Código Real, dice: no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente. ¿Qué es lo primero para entender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Lo primero es: deje de vivir conforme a este tiempo presente. Deje de hacerlo. Es que están cayendo bombas, que caigan. Es que, amado hermano, mire, la cosa está difícil, déjelo. El Señor en su ira va a castigar este mundo, porque a los suyos vino, mas los suyos no le quisieron recibir. Pero si usted oyó la voz de Dios y está en este lugar para edificar su vida, para irse con Cristo Jesús, amado hermano, téngalo por seguro que lo que Dios le prometió lo va a cumplir. Nosotros solo vivamos en el río de su voluntad y eso es todo. Pero ya no sigamos viviendo como, hermano, como todo el mundo. Es que llegó Vicente, ahí va toda la gente. Ahí déjenlo. Ahí déjenlo. No sé, amado, como yo he sido así, amado hermano, tan tajante. Y esto que no soy legalista, imagínense si fuera legalista. Hermano. Pero he sido tajante en cuanto a las cuestiones de moda, en cuanto a las cuestiones que, amado hermano, salen, cada cosa la investigo. Si sale un peinado con un rayo aquí, yo lo investigo que de dónde salió, hermano. Si sale una cuestión ahí toda mera rara, la investigo dónde salió, porque, amado hermano, eso se mete dentro de la iglesia, y si no tenemos una explicación, ahí está, ahí se mete. Por eso es que la iglesia no vive bajo la voluntad de Dios, porque todos quieren seguir el mismo modelo. Y nosotros no debemos de seguir el modelo, amado hermano, de nadie. Debemos de seguir a un solo modelo, y se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese que sea tu modelo. Ese que sea tu modelo de vida, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ya vimos entonces que para entender, para poder distinguir, hacer una distinción entre si estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad o incluso la voluntad de otro, debo primero dejar de vivir conforme a los criterios de este tiempo. Ahora mire esto. Una vez que dice eso, ese versículo dice: más bien, dice Pablo, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces no solamente es dejar de vivir como el mundo vive, dejar de hacer lo que el mundo hace, sino que ahora, amado hermano, es transformarse. Porque el problema es que muchas veces sí dejamos de hacer las cosas del mundo, sí dejamos de vivir conforme a este mundo, pero no transformamos esto. Y entonces tarde o temprano volvemos a caer en lo mismo, porque no hemos transformado esto. Esa palabra transformar es la palabra metamorfo, lo que quiere decir es cambiar en otra forma. Cambiar en otra forma. Ahora mire lo que dice el Señor, cómo quiere cambiarnos. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. La traducción esta NTV dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿verdad? Ese velo de pecado, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor el Señor, quien es el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces la transformación es, amado hermano, a una transformación a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo Jesús. No solo es dejar el mundo, es también ser transformados. ¿Pero por medio de qué? Ya vimos que la transformación es a la imagen de Cristo Jesús. Pero también, amado hermano, tenemos que ver
gloria a Dios, que esa transformación es por medio de la renovación, y esa palabra es anakainosis, que lo que quiere decir es hacer que algo parezca como nuevo. Es restaurar, restauramiento, restablecimiento, amado hermano, de algo que se había interrumpido. Es también un cambio o sustitución de una cosa por otra. Sustituir el conocimiento que tenías hasta hoy y plantar, poner el cimiento nuevo que es Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Luego dice que es la renovación de nuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento es la palabra nous, que lo que quiere decir es el asiento de la conciencia reflectiva, comprendiendo las facultades de la percepción y, amado hermano, comprensión y las de sentimientos, juicio y determinación. O sea que lo que Dios quiere renovar, primero que dejemos al mundo, porque sin dejar el mundo no hay transformación. Dejamos al mundo y ahora hay una transformación. Pero esa transformación es a base de una renovación ¿de qué? De el área de la mente, amado hermano, que hace o discierne o hace juicios. O sea, del área de la mente que decide. De esa área. Porque mire, si hay algo que nosotros debemos de entender, amado hermano, es que muchas veces nuestras decisiones son las que no son correctas. No sé si uno se puede ministrar, hermano, aquí, pero una de las cosas, amado hermano, que quizás Dios nos habla, hermano, siempre nos habla a tiempo y nos habla fuera de tiempo, es de que, amado hermano, tenemos que volver a ese tiempo en donde todo lo que íbamos a hacer de rodillas, a pedirle al Señor que si era su voluntad o no, ¿sí o no? Pero llega un momento en que ya no, ya nosotros ya como queremos hacer las cosas como se nos venga, amado hermano, en gana, y ya, listo. Y claro, hay cosas que te van a salir bien, amado hermano, porque quizás tienes alguna inteligencia, quizás tienes un talento, un don que Dios te dio. Pero yo te pregunto, ¿será que era la voluntad de Dios? Entonces, una vez que hemos seguido estos pasos, podemos comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Quiero terminar solo con esto porque no voy a poderme detener en, amado hermano, lo que la Biblia dice en cuanto a qué es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, amado hermano, se puede conseguir, se puede ver, se puede buscar después de haber renovado esto. Primero haber dejado el mundo y después transformarse por medio de la renovación con esto. O sea, Dios quiere que tú tengas la mente, los pensamientos de Él los quiere, amado hermano, depositar. Cuando digo la mente y los pensamientos de Él, no estoy diciendo la mente infinita de Dios, estoy diciendo lo que Dios tiene para tu vida. Para tu vida, específicamente para tu vida. Él te lo va a dar, Él te va a decir, Él te va a guiar. Pero primero tenemos que dejar el mundo y renovar esto. ¿Por qué tenemos que renovarlo? ¿Usted cree que con una mente vieja yo voy a poder entender la voluntad de Dios? ¿Usted cree que si yo hubiera tenido la mente vieja que tenía, amado hermano, cuando andaba en el mundo, hubiera podido entender cuando Dios me dijo, deja de trabajar y dedícate a hacer esto? Si no lo entendía, aún predicando la palabra del Señor, aún ya sirviéndole al Señor en el ministerio, no lo podía entender, amado hermano, imagínese usted con una mente vieja. No, lo primero que hubiera dicho, no Señor, me muero de hambre si dejo de hacer lo que estoy haciendo. Como aquella muchachita, amado hermano, que está en la iglesia, una servidora de Dios, hermosa en Cristo Jesús, amado hermano, linda, bella para el Señor, y el Señor la desea usar, y de repente, amado hermano, viene un filisteo, se mete en la iglesia haciéndose pasar por cristiano, se enamora y va donde el pastor, donde la pastora, y le dice, hermano, quiero que me dé un consejo. Fíjese que el muchachito me gusta y ya como que casi somos novios, y ¿qué dice usted? Y el Señor le habla a uno y le dice, ese es nuestro esposo. Si no tiene mente nueva, renovada, se va con el muchachito.
se casan y viven un tormento. ¿Usted cree que no nos ha tocado hacer eso a nosotros? Nos ha tocado. ¿Está segura? Sí, lo amo. Para mí no. Yo siento de parte del Señor que no y que no. 3 casos nos pasaron en la iglesia. 3 casos. Y en los 3 casos les ha ido mal. ¿Por qué razón? No aceptaron el consejo de parte de Dios. Ellos pensaron que uno estaba por molestar. ¿Saben qué es lo que dicen? Como ya está casado él o ella, quieren que uno siga así. Y yo me quiero casar. Pero es que hay que casarse en la voluntad de Dios. ¿O no? Para que le vaya bien a uno. Si no, no le va bien a uno. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra? Yo termino con este. Primera de Pedro 2:15. Biblia al día. Las Américas. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios según el versículo? Que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pero esta otra versión del Nuevo Testamento, Biblia al día, dice: Dios quiere que lleven ustedes una vida tan limpia que acallen las murmuraciones de los insensatos que critican el evangelio, sin saber el inmenso bien que éste puede traerles a esos insensatos. ¿Cuál es entonces una de las voluntades de Dios? Que hagamos el bien, que vivamos haciendo lo bueno. Y aquí se lo puse, es el único que puse, y con esto voy a terminar. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una línea delicadísima. Aquí hay una línea delicadísima. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo saberlo? ¿Qué es bueno y qué es malo? Para poder vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que hagamos lo bueno. Esa es la voluntad de Él, que vivamos haciendo lo bueno. Entonces habría que investigar qué en la Biblia es bueno y qué en la Biblia y qué dice la Biblia que es malo. ¿Sabe qué es lo que yo creo que es una de las cosas que es buena? Que nosotros, con tal de que no hablen los impíos, podamos, amado hermano, refrenarnos o abstenernos de algunas cosas, no porque a nosotros nos parezcan que sea mala, sino porque hay gente que cree que es mala. Amén. Entonces, si creen que es malo, amado hermano, algún tipo de vestuario, pues entonces la hermanita debería decir: bueno, quiero hacer la voluntad de Dios y voy a tratar de, en el nombre de Jesús, pues ponerme, según ellos, una vestimenta más adecuada, según creen ellos, para darles, no porque yo me sienta mal, ni porque yo sienta que eso es malo, sino para que estas personas ya no sigan murmurando. ¿Amén o no amén? Está difícil eso, ¿verdad? Por eso, hermano, entender la voluntad de Dios tiene que ser con una mente, amado hermano, transformada, renovada. Si no, no vamos a poder entender la voluntad de Dios. El que no entiende que el Señor quiere que haga bien para callar, amado hermano, enmudecer la ignorancia de los insensatos, amado hermano, sigue viviendo como le da la regalada gana. Y Pablo decía Pablo, si yo tengo que abstenerme de alimento, aunque no, para mí no hay ningún problema, decía Pablo, comer este tipo de alimento, pero si me tengo que abstener para poder salvar a muchos, lo voy a hacer, decía Pablo. ¿Sí o no? No porque seamos legalistas. O sea, mire, lo que yo le quiero decir es, en el nombre de Jesús, que realmente meditemos aquellas cosas que son buenas. Que no es malo comer carne, por ejemplo, como lo decía Pablo, amado hermano, que no es malo para mí, pero que por el bien de los demás me abstengo de hacerlo.
Ese es hacer la voluntad de Dios. No es hacerla porque es que por lo que pasa, que esto es lo que dice la Biblia, la santidad, y que hay que dejar este tipo de vestuario por la santidad. No. Esos son cuentos de Pancho, que ya murió. Porque la Biblia no dice eso. Pero sí, una mente renovada comienza a decir: no, si esto afecta, vamos a quitarlo. Vamos a tratar de no hacerlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Póngase de pie. Quiero, gloria a Dios, orar rápidamente. Ya se nos hizo la hora. Quiero orar estos momentos. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor preciosa, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es hermosa, exquisita, que nos ha venido a alimentar, Señor, esta noche. Seguramente, Señor, nos ha hablado a cada uno de nosotros conforme nuestra necesidad. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, no, Padre celestial, vuelva vacía, sino cumple el propósito por el cual fue predicada, Señor. Dios mío, sobre todo queremos hacer tu voluntad, Señor amado. No queremos hacer nuestra voluntad. Padre, yo te ruego que nos enseñes. Nos queremos, Padre, separar de los criterios. Ya no queremos vivir conforme al molde de este mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos que nuestra mente vaya siendo transformada en la renovación, Dios mío santo, en el nombre de Jesús, de nuestro entendimiento, para que entonces podamos entender cuál es la voluntad suya, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Queremos, en el nombre de Jesús, Señor amado, hacer lo que tú nos mandas hacer, complacerte en aquellas cosas, mi Dios amado, que nos mandas. Tus deseos, Señor, para nosotros son orden, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, papito lindo. Así que revélanos a través de tu palabra, a través de revelación, de profecía, de sueños, en el nombre de Jesús. No sé cuál es el vehículo profético, Señor amado, que vas a usar para que, Señor amado, podamos ser guiados en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, conforme, Dios mío, Padre, a tu voluntad, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo ruego en esta preciosa hora, Señor amado, que tomes en cuenta esa actividad, Señor, que vamos a hacer, esa campaña evangelística el 5 y el 6, Dios mío, de agosto. Toma el control en el nombre de Cristo Jesús. Desde ya, Señor, en el nombre de Jesús, toma el control. Dios mío santo, que el enemigo, Dios amado, sea, Dios mío, avergonzado ante todo intento, Señor, de querer frenar tu obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, haz que tu gloria se derrame desde ya, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Que almas se conviertan, que los enfermos sean sanados en esa actividad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. La gloria y la honra es tuya. Llevan bien a mis hermanos hasta sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Ve con ellos, en el nombre de Jesús. Que tu paz caiga sobre ellos, en el nombre de Jesús. Te lo suplico, te lo pido, te lo ruego, Señor amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor en el nombre de Jesús.